Entonces, ¿en qué estábamos? Ya, tenemos esta ecuación, ¿cierto? Eh, ¿qué pasa ahora? Porque esta es una ecuación genérica de movimiento, solo que ahora hay x y x cuadrado en vez de t. Y nosotros casualmente estamos buscando los x. Lo que sí sabemos es que todo lo que sube tiene que caer. Y casualmente, no es que nuestro piso sea el cero. De hecho, en movimiento circular, si está, hay un círculo acá y nuestros ejes están acá, como el profe siempre los hace, eh, nuestro cero de suelo, nuestro suelo sería menos R, ¿cierto? Si Sí, hubiéramos hecho el problema así, en vez de así, con los ejes acá, hubiéramos dicho que Y en realidad es menos R, pero en este caso menos H, porque está levantado por unas patitas como en el dibujo. Así que eso es. Entonces, conocemos Y. Y es menos R seno de H de phi más H. Y el seno de phi es porque tenemos el phi más el R y estamos haciendo esa predicción y sumándolo abajo. ¿Sí? ¿Todo bien? Yo tengo una duda. Cuéntame. Perdón, pero es que lo explicaste, pero no entendí muy bien el cómo llegas al R del seno de phi. Es porque nosotros estamos en este punto, ¿cierto? Punto P. Claro. Y nosotros Ah, ya necesitamos entendí, ya saber, entendí, ya entendí, ya qué entendí, ya buena, entendí. qué Jaja, buena. ya, dale, gracias. Eh, ¿Alguien más tenía una duda, creo? ¿No? No, yo dije que sí. Que se Ya, bueno, entendió. súper. Y eso es todo. Eso es todo. Uno hace, gracias tablet, y hacemos una cuadrática. Una ecuación cuadrada. Eso. Y queda la solución que les escribí en el auxiliar de la pizarra. Duda de materia, acá, en este caso. Yo tengo una duda. ¿Cuánto? Es que no se supone que, o sea, porque aquí lo que hay que calcular, ¿no? Hay que calcular como la distancia cuando cae la viga, ¿no? Vamos a tener ese es P, y eso va a ser así, y va a caer en un punto X. Entonces, ¿por qué no? Y no debería ser, o sea, negativo, ¿no? O sea, ¿cómo se calcula ahí? Eso no entiendo. Y Sí, ya, acá espera, había un phi, ¿cierto? sí. Y voy a dibujarlo un poquito mejor. Entonces, lo que tú sabes es que este es R, este es phi, y nosotros vamos a saber que caiga donde caiga, el suelo está en el mismo, como no es que el suelo haga así, ¿cierto? El I va a ser el mismo, y igual ahí acá o ahí acá es I. Como, por ejemplo, X e Y, si este es el cero,
Si yo mido desde acá hacia abajo, que es cuando cae el suelo, va a ser menos h, ¿cierto? Sí. Y entonces lo que nos falta es este pedacito de acá. Y ese casualmente es un triángulo. No por la curva, Y ese, no por la curva, R sino por porque seno de phi. eso mismo, eso mismo. Pero ojo con eso, porque en los ejercicios también hicieron una proyección de movimiento parabólico como si era una parábola, me hicieron así, o me contaron, pero no hagan eso, no en las parábolas, a menos que, no por lo menos para la trayectoria. No pueden medir algo que está acá, no pueden medir este largo. Eso. ¿Alguna duda más? Yo tengo una duda. ¿Se usa el X positivo o el X negativo? En ¿Y por este qué? caso, y para reducir estrés, aumentar salud mental, tomé X como siempre, hacia allá. X creciente hacia allá. ¿Qué pasa con los sistemas de coordenadas? El profe en clase les dijo que usaran estos, ¿cierto? Usen estos nomás. Es No se que puede. me refería en la ecuación cuadrática. En la ecuación cuadrática. Acá. Claro, te queda en la ecuación cuadrática. ¿Cuál Porque es te el va a dar problema? te va a dar, si uno obligando la ecuación cuadrática te va a quedar un más menos. Ujú. ¿Cuál se usa? ¿Cuál sería la respuesta final, el más o el Ah, menos? ya. Eh, yo sé que no van a tener algo tan maravilloso como Desmos o GeoGebra, pero si piensas un poquito, la solución de tu cuadrática te va a dar algo así, y proyectando para atrás te va a dar algo así, ¿cierto? Está muy chueco, pero algo así. Y esos son tus más y menos. Pero hay que tomar en cuenta también que esto estaba rotando con una velocidad omega hacia allá, hacia allá. Y por lo tanto, si sale con esta velocidad, que se caiga para atrás así, no es una solución física. Y en ese caso, si no me equivoco, sería el menos, porque tomamos X creciente. Ya, dale, dale. Gracias. No. ¿Alguna duda por lo que expliqué? Mm, ¿Lo podría volver a explicar, perdón? Sí, ¿No obvio. podría ser el más? Porque si lo consideramos como tiempo, Es que no sé. X no es el tiempo. X es la coordenada final que estamos buscando. Lo que pasa es que vamos a encontrar que X es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido en 2a, ¿cierto? Ah, vale, es posición, no tiempo, vale. Estaba pensando en Sí, otra cosa. sí, no hay problema. Y la pregunta que me hacían es, ¿cuál de estos tomo? Más o menos. Y yo expliqué que, claro, como es un movimiento parabólico, tenemos dos soluciones posibles, pero esta de acá en particular no hace mucho sentido, porque sabíamos que estaba rotando y que salía con una velocidad, y por lo tanto que se vaya para atrás no hace sentido, físicamente hablando. Matemáticamente sí. Eso era. Pregunta, si en vez de X fuera, por ejemplo, tiempo, debería ser el más, ¿verdad? Eh, claro, uno con el tiempo busca soluciones positivas, porque uno casi siempre parte de t igual 0, ¿cierto? Y de ahí uno dice, ya, no tengo tiempo negativo. eh, Igual a menos 1. No, eso. Muchas gracias. Entonces nos quedamos con la raíz negativa, ¿o no? Ya, sí, con el menos. Ya, sí, eso es por el sistema de referencia. Por eso no Exacto, tenemos la eso negativa. mismo, Ya, eso mismo. gracias. Ahora voy a hacer la P2.
¿Y ya estaría terminado entonces? Sí. Eso era todo. X e Y encontrados. Una vez que se resuelve, claro, la cuadrática. Ya. Entonces, Esmeralda decide salir en bicicleta para despejar su cabeza después de un fin de semana. Su bicicleta tiene unas ruedas de radio R. Estas son las ruedas de la bicicleta. Eh, ya. Perdón, estaba leyendo el chat. Y tiene un piñón de radio P. Esa pelotita tiene radio P. Eso sería P. Acá se coloca una cadena. No vamos a asumir como roce, sin roce. Vamos a asumir que es una cadena y que está pegada a eso. Y que está pegada acá también. Y este de acá es un piñón. Un eje, perdón. Eje. Y este es el piñón. Y esta es la rueda. ¿Ya? Y nos piden la frecuencia con la que debe pedalear para avanzar con una velocidad v. Entonces, la fórmula de frecuencia es... ¿Alguien se quiere atrever a decirme cuál es? Número de oscilaciones partido en el tiempo. ¿Ya? Y una con 2pi. 2pi partido en periodo. No, Ya. mentira. Esa de aceleración. La velocidad angular partida Aceleración en angular 2pi. partida en 2pi. Eso, perfecto. Ya. Entonces, si tenemos esta fórmula, tenemos que encontrar omega para avanzar a una velocidad v. Acá v es conocido. V conocido. Entonces vamos a empezar. Nosotros sabemos que hay una fórmula que nos dice que T, el periodo, es igual a 2pi por R partido en V. ¿Cierto? Sí. Sí, Es el periodo, Es ¿cierto? periodo, ¿verdad? Periodo. Es Voy a el- anotar. Ah, vale. Ah, ya, ok, es cierto. Y esta es velocidad que conocemos. Entonces, si la rueda da una vuelta, ¿cuánto avanza la bicicleta? Si parte acá y da una vuelta completa, El perímetro, ¿no? eso. Entonces, en una vuelta, avanza 2pi por R. Por lo tanto, la velocidad angular de la rueda R es 2pi partido en T. Sí, entonces igual a... ¿A alguien se le ocurre? 2pi partido en 2pi r partido en b corta. 2pi partido en 2pi r partido en... ¿Cierto? Y eso finalmente queda como b partido en r. Una pregunta, ¿por qué empezaste a usar la omega por R abajo? Esta es la velocidad angular de R. Porque nosotros conocemos esto y conocemos. Bueno, no es que conozcamos el periodo, pero ahora lo liberamos. Entonces, omega R es igual a d por R, d partida. El perímetro siempre va a ser el
O sea, el periodo siempre va a ser igual al perímetro partido en la velocidad. El periodo siempre va a ser el perímetro partido en la velocidad. Sí, si no me equivoco, están los apuntes del profe. Estamos acá. Entonces. mm, La velocidad, ¿cuál es? O sea, la angular, la tangencial o cuál? eh, La del es- periodo. La velocidad te parece dividiendo. sí, porque B sub T, la velocidad tangencial es igual a 2pi por R, ¿cierto? Sí. Bueno, y eso también es igual a omega R, eso es igual a 2pi FR. Son fórmulas. Como acotación, eh, todas estas fórmulas y cómo resolver problemas así están explicados en el Serway. Tiene una buena parte de ejercicios de movimiento circular. Entonces, El Serway igual tiene ejercicios, ¿cierto? sí, y también hay un solucionario, Ah, ya, bueno. hay cositas. Amaru, ¿es el 1 o el 2? El 1. Ya, vale, gracias. El 2, si no me equivoco, tiene cosas como de electromagnetismo y cosas así que no les importan por ahora. Así que ahora eh, nosotros sabemos que están todas estas cosas conectadas, ¿cierto? Entonces, si el piñón está pegado a la rueda, yo sé que van a tener el mismo omega. Esto es SU, si no me equivoco. Como su velocidad angular es la misma. No así su velocidad tangencial. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Entonces tenemos una relación. Entonces, velocidad cadena se relaciona con la velocidad del pistón, y esto se relaciona con la velocidad de la rueda R. La velocidad de la cadena, como está pegada al pistón también, va a ser así y así, creo. O al revés, no sé. Pero esto va a girar, esto se va a mover y por lo tanto la cadena se va a mover, ¿cierto? Entonces la velocidad de la cadena, que es esa, va a ser omega R por el radio del piñón, que es P. Lo voy a anotar. ¿Ya? Entonces tenemos la velocidad esencial de la cadena. Y esto es V partido en R por P, porque lo habíamos sacado acá arriba. Una pregunta, ¿por qué sería por el radio del piñón? Porque es fórmula. Fórmula.
La velocidad tangencial. ¿Y por qué se relaciona la velocidad de la cadena con la del piñón? O sea, ¿por qué? Se supone que la tangencial del piñón es igual a la velocidad de la cadena, ¿cierto? El piñón es igual a la de la cadena. Sí, porque están pegados. Sí, el piñón se mueve, aunque sea un poquito, Pero la la cadena tangencial, puede mover ¿no? esa velocidad. Dijo la tangencial. Ah, la tangencial con... ¿Cómo? No entendí la pregunta. O sea, la tangencial del piñón es igual a la velocidad de la cadena, ¿cierto? La tangencial del piñón es igual a la de la cadena. Del piñón es igual a la de la cadena. No, 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 la angular es la que es igual entre todas. Eso mismo, eso mismo. Entre la Y rueda... ahí está, creo que hay un error, Amaru. ¿Cómo? Pusiste velocidad de la cadena es igual a velocidad angular por radio del piñón. No debería ser por el radio de la cadena. Toda la O razón. sea, claro, Sí, porque sí, cada sí, sí. uno es con su radio. Claro, claro, claro. Pero la cadena no tiene radio. O sea, con el radio del eje, ¿o no? No, no, no hemos llegado al eje aún. Ah, ok, ok. Ya. Ahora entendí su confusión. Ya. Pregunta por qué la velocidad tangencial no puede ser igual entre todas y la velocidad angular sí. O la Ya. centrípeta, no me acuerdo cuál era la que era igual. Ya. Lo que pasa es que si yo pongo un punto acá y un punto acá, digamos que se van a mover juntos. Veamos si puedo hacer que se muevan. Si empiezan a girar, yo voy a ver que se están moviendo juntos, pero el punto que está afuera acaba de recorrer mucho más que el punto que está dentro, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Cómo recorrieron esta distancia? Como ambos se movieron el mismo ángulo, digamos que es θ, en el mismo tiempo, y eso se relaciona a la velocidad angular, el ángulo. Por eso se llama velocidad angular. Mientras que el arco que trazaron mientras se movían se refiere a la velocidad tangencial. Y por eso velocidades tangenciales son distintas según el radio. Por eso B sub t es igual a omega por r. Ah, ya, o sea, el módulo no es el mismo. Claro. Ya, gracias. Entonces, sí, tienen razón. Lo que pasa es que con la cadena, como está pegada, yo puedo hacer esta conexión, que lo que se mueva el piñón, la cadena se va a mover porque están completamente pegadas. No hay un problema con esto. Si lo siguen viendo, por favor avisen. ¿Cómo? Si no entienden aún, por favor avisen. Ah, pero que esté pegado quiere decir que tiene la misma velocidad angular, ¿cierto? Sí, Pero la tangencial no. ¿O sí? en este caso, creo que sí son las mismas porque están compartiendo este arco. El piñón y la cadena, no la rueda. Chao, rueda. Ah, ya, ok. Ok, ok. Entonces, Disculpe, la ¿por velo- qué se considera entonces el radio del piñón para sacar la velocidad de la cadena? porque están pegados. Porque, nuevamente, lo que yo me mueva en el piñón, si se mueve esto, la cadena se va a tener que mover eso. Ah, ya, gracias. Entonces, la velocidad angular del pistón. No, me fui al eje, perdón. Que vamos a ver ahora, la velocidad de la cadena también se relaciona con la velocidad angular del eje,
por el eje, por el radio del eje. Entonces, tenemos esa, tenemos esta, y tenemos eso. Y este es D, ¿cierto? Y como cada vez que esto se mueva, esto se va a mover un poco, y esto se va a mover un poco. Y entonces, Ahí se movería el mismo arco que se mueve en el pistón con el círculo D, ¿cierto? claro. Y Ya. entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, cambiamos, liberamos esto básicamente, B sub C partido en D. Y esto de acá, ya lo conocíamos. No sé quién acaba de enviar una imagen, pero por favor no hagan eso, porque no la puedo ver y me psicoseo. Mándamelo al correo, mándamelo al correo. Entonces, B por P, partido en el radio de este de acá, por D, que es ese de ahí, nos da nuestra velocidad angular del eje. Y finalmente, traemos de vuelta nuestra conocida fórmula de la frecuencia, la cual nos dice que nuestra frecuencia es igual a omega partido en 2pi, y eso es igual a Pp partido en RD por 1 por 100. Esa es la solución. Uy, bravo. Ah, ya, BC por... ah, ya. Lo que pasa es que tenemos la velocidad de la cadena, y cada vez que la cadena se mueve un poquito, o sea, que el piñón se mueve un poquito, la cadena se va a mover un poquito, y por lo tanto el eje de acá se va a mover un poquito. Y esa es nuestra relación. Así que eso es. ¿Dudas antes de pasar al siguiente? Quiero saber si entendí bien. El piñón, o sea, la velocidad tangencial del piñón es igual a la velocidad de la cadena, ¿cierto? La velocidad tangencial del piñón es igual a la de la cadena. Sí. Y por ende, la velocidad tangencial del piñón sería igual a la velocidad eh, tangencial del eje, ¿o no? Que, o sea, que sería lo mismo que la velocidad de la cadena, si fuera igual que la velocidad tangencial del eje, ¿no? No sé Velocidad si se entendió. sería omega d por d, y B sub c es igual a omega d por d. Yes. Ya, ok. O sea que. eh, no me acuerdo lo último que dije. Pero la velocidad tangencial del piñón es igual a la velocidad tangencial del eje. Sí. Ya, ok. Y con eso se puede hacer la frecuencia, ¿cierto? La relación con la frecuencia. Claro. Bueno, lo importante acá es, lo importante, de verdad, lo importante no es la relación de sí o no entre los piñones. Lo importante es saber que omega p no es igual que omega r. Eh, si tú te metes a cursos, hay algo que se llama correo en una de las cositas de arriba, y puedes enviarme un correo solo a mí, y se pueden subir fotos. Y esto Oye, sucede, pero Amaru, ahí, perdón, sorry que te interrumpa. Solo para aclarar, eso, omega R, tú te refieres a velocidad tangencial, no a velocidad angular de R y velocidad angular de P. O sea, omega, W por R y W por P. no, lo que estoy intentando explicar ahora es que lo ¿Ya? importante que se queden es que omega r, que es la velocidad angular, omega r es la Ya. velocidad angular de la rueda, Es igual a la es del piñón. distinta siempre, a menos, es distinta a omega p. Pero te refería a la Tienes multiplicación de la ya, sí, molécula. tienes toda la razón. Sí, ya, ahora, hoy, bueno, necesito dormir, seriamente. Sí, tienes toda la razón. Ya, lo que pasa es que omega r es igual a omega t. Sí, y
como R por omega R, distinto que omega E por eso. Toda la razón. Eso mismo. Eso es lo importante. Amaru, Maru, yo tengo una duda. ¿Tenéis el cuadrito azul donde tienes velocidad C igual WD por D? Y abajo tienes una flechita. Sí. Ya. Con eso tiene velocidad angular D es igual a BC dividido en D igual BP dividido en R por D. Esa es la parte que me confunde. Esto acá Porque es que es VP partido en R y por Ah, claro. Claro, BC es esa formulita. sí. Claro, ya. Entendí. Gracias. Bueno, igual se los voy a subir. En los controles se dan las fórmulas. No. Pero entre la frecuencia en el control, ¿por qué no mandan el temario? Pídanle el temario al profe. Si quieren, no sé si en la mañana, a las 8 de la mañana, porque es importante que se los den. Con respecto a las fórmulas, yo no puedo adivinar qué va a pasar en el control, si es que se las van a dar o no. Les recomiendo que estudien las más generales. Como aprenderse esas, como las más básicas, como saber qué está pasando con la trigonometría, saber que frecuencia es igual a omega partido en 2pi, y que además frecuencia es igual a 1 partido en t. Eso. Pero todas esas cosas, como con respecto al control, con respecto a las evaluaciones, a si van a tener permiso para usar fórmulas o no, con el profe, porque yo tengo absolutamente cero control con respecto a eso. Y con respecto a lo que los evalúan, yo de verdad estoy aquí solo para hacer clases e intentar que les vaya bien. Amaru, Dígame. ¿me explicáis cómo se sacaba un poquito? Sí. El B partido de R por P. Ya. Lo que pasa es que, Por favor. ¿entendiste por qué es este? ¿Por qué pasa lo que está en azul? La cadena. Sí, ya, sí. Entonces, nuestro omega R nosotros lo habíamos sacado acá arriba. Y simplemente reemplazamos. Ya, ok. Gracias. De nada. Amaru, Sí. dale tú. No, te iba a decir que en el chat puse el temario que nos dijo el profe, que era trigonometría, cinemática 1 y 2D, MRU, MRU-A, MSU y Ya. movimiento relativo. Ya, súper. Entonces, otra persona tenía... Amaru, yo tengo una duda. En este ejercicio, la velocidad angular de, del piñón es la misma que la del eje en este ejercicio de acá. La velocidad angular del piñón es la misma que la del eje. Claro. O sea, No al estar conectado. sabría decirte. Creo que Pero sí. la tangencial sí. 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 Ya. Igual, No, pero Amaru, no, podéis demostrarlo. A ver, la del piñón, ¿tú me estás diciendo la del piñón o la de la cadena? La del piñón junto con la del eje, si es que son iguales. Eso quiero saber. pero la angular, ¿no? Claro. La angular, según yo, serían diferentes. Es cosa de tomar un cilindro grande y un cilindro pequeño y hacerlo girar. Y te vas a dar cuenta de que uno va a dar más vueltas que el otro. No, esa es la cosa. No.
La mueven angular juntos. siempre es la misma cuando están conectados, la Eso. tangencial es distinta. Sí, Pero dijo el eje con el piñón, Claro, no pero la están rueda unidos. con el piñón. Pero están No, unidos por la porque cadena. sí, pero es que la cadena la relaciona por el arco, no por el ángulo, po. eso Entonces es sería verdad. la tangencial, no el angular. Exacto. Exacto. Yo concuerdo con eso, en que son iguales las tangenciales porque se conectan con la cadena. O sea, si la cadena tiene una velocidad cualquiera, como ahí lo escribió la Maru, las velocidades van a ser iguales a las tangenciales de ambos círculos. Ya que la cadena es la que se mueve y al moverse para un lado la cadena, pues se mueven ambos círculos a la misma velocidad los arcos, no el ángulo. O sea, Ah, que verdad, dé una verdad, verdad, vuelta, verdad. que dé una vuelta el eje implica que el otro más pequeño va a dar más vueltas, pues el más pequeño. Claro. Entonces yo dar una vuelta en el grande va a desplazar, no sé, ponle tú 30 centímetros de diámetro, sí, de diámetro, y eso va a hacer girar al otro 30 centímetros de diámetro también, pero en un círculo más pequeño. Entonces va a girar más veces. No sé si me expliqué bien. Sí, igual, igual. Si es que no entienden, no me preguntan solamente si son iguales o no, demuéstrenlo. Creo que tienen todos los datos para intentar demostrar qué velocidades son iguales y qué velocidades no. Y con eso voy a hablar de movimiento relativo, porque igual llevamos harto rato en movimiento circular. De nuevo, yo sé que no todos estaban, pero les voy a recomendar una página que se llama Khan Academy. Y ahí, si no encuentran cosas de lo que están viendo, busquen más. O sea, busquen más en la página, porque sí está. Y es muy buena y Una tiene academia cosas terrible buena. en español y en inglés. Y tiene ejercicios, y tiene videos, y tiene las cosas escritas y las fórmulas casi que demostradas. Así que revísenla. Y tiene de toda la materia. Así que eso. Ahora moviendo a movimiento relativo. Había anotado un poco acá. Ya. No sé si les contaron un poquito la historia de por qué es movimiento relativo galileano. Por algo de un barco, ¿no? Lo que pasa es que estaba esta persona aquí y se preguntó que si un barco que se movía veía lo mismo que esta persona veía. Como yo veo que el barco se está alejando, pero si yo estoy en el barco, voy a sentir que la persona se aleja, ¿cierto? Cosas que son, yo creo, poco intuitivas, pero que hay que como internalizar un poquito. Entonces, si yo tuviera los sistemas de referencia, tengo ese, que le vamos a decir O, y esto es X e Y, y este, que le vamos a decir Y', y X'. Este es OP. Le vamos a todo lo rojo, que es nuestro sistema de referencia, le voy a decir S, y a todo lo azul le vamos a decir S', que son nuestros sistemas de referencia. S' generalmente se le conoce como el sistema de referencia que se está moviendo con una velocidad constante. Entonces este podría, por ejemplo, ser el barquito, o el auto, o la persona caminando. Se mueve. Y este es un sistema de referencia que se le conoce como, bueno, es el estático, es el que yo me paro como desde el mundo y veo a una persona ahí y no se está moviendo, ese sería como prima, y si alguien se está moviendo, eh, ese sería O, ese sería O'. ¿Bien? Generalmente se le conoce así. Entonces hay
unas propiedades que es que la posición que R' va a ver es igual a la posición que ve R, y, o sea, la posición R que ve O, menos la velocidad esta vez, que es una velocidad constante, por T. ¿Sí? ¿Vieron esto, cierto? Lo vimos, pero no de esa manera con los gráficos. ¿Cómo Me lo vieron? perdí. ¿Cómo lo vieron? Porque no subí el apunte, ¿cierto? ¿O no? El de movimiento relativo no. Ah, ya. Bueno, lo que pasa es simplemente que nada, lo puedo hacer mover, gracias tecnología. Es simplemente esto. Se está moviendo, ¿cierto? Y lo que yo pueda ver desde O prima, está dictaminado, está descrito por las ecuaciones que escribí abajo. O prima va a ver esas cosas. Porque según O prima, según este de acá, el que se está alejando es O. ¿Cierto? Claro, como que se aleja hacia atrás. Claro, eso mismo. ¿Todo bien? Ahí dice velocidad constante VO, De ¿cierto? Sí, veo. De cero, eso. De cero veo, de lo mismo. Bueno, ¿y qué pasa entonces con los barquitos? Ah, ojo que acá siempre estamos considerando una... que como se mueve O' es constante. Esto es súper importante. Si no, no funciona. Creo. Casi seguro. Entonces. ¿Qué iba a decir ahora? Lo de los barquitos, ya. Si hay un río que tiene una corriente, que tiene una velocidad C, V sub C, y un barquito quiere llegar, digamos, a este punto. Para el barco, él va a decir como, ya, voy a salir de acá, voy a ir derecho para allá. ¿Cierto? Disculpa, ¿Mm? el R con apóstrofe, ¿qué se supone que es? Es la posición según O'. Ah, ya, ok, ok. Y Y el B' sería la velocidad según no prima. ¿Sí? Ujú. Ah, ya, ok. Maru, ¿y RT sería posición inicial? Se refiere R de T, se refiere a la posición según O. Y es como decir X de T nomás. Como las ecuaciones de movimiento, todo eso, sigue rigiendo. Lo que pasa es que si tú estás mirando desde algo que se mueve, vas a tener que hacer correcciones. Y esas correcciones se deben a que te estás moviendo. ¿de dónde sale el menos B0 por T en R' de T? Es lo que había explicado, que me estoy moviendo y lo que voy a ver como O', que es el azul, es que O, que es el rojo, se aleja como menos B sub 0 por T, ¿cierto? Y su posición puede ser descrita por eso. Ah, ya. Igual creo que había una fórmula que era como, ¿o no? Una fórmula que creo que salía en un apunte. En un apunte. Ya, pero usen su Era como, fórmula. Lo que era importante es como que entiendan. ¿Cómo era? Era como la posición, no me acuerdo si era posición o velocidad, pero era
como de B respecto a A, entonces era la velocidad de B menos la velocidad de A, algo así. O posición, no me acuerdo si era posición o velocidad, pero era algo así. Con velocidad está bien. Ah, ok. Velocidad de B respecto a A es igual a velocidad de A menos velocidad de B. No, al revés, la de B menos la de A. ¿Alguien me puede confirmar esto? Yo también la vi, Oh, pero me confundo si es B respecto a A o A respecto a B. a ver, voy a buscar. Creo que es respecto a... La velocidad de B respecto a A. Sí. Mm, Ya, sí. Ok. Ujú. Eh, 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 Ya, perfecto. Comprendo. Ya. Eso tiene que ver con los vectores. Es como... Pero este caso es porque ambos se están moviendo, ¿cierto? Entonces, velocidad de B, velocidad de A, y respecto, B respecto a A, eso es igual a B menos B A. ¿Sí? Sí, bien. Eso. A eso iba a ir ahora. Se me murió de nuevo el computador. No, estamos acá. Ya. Em, pero a eso voy a ir ahora. Lo que pasa es que para el barco, él va a seguir derecho hacia arriba, pero hay una corriente, ¿cierto? Que lo va a desplazar y va a terminar yendo hacia allá. Entonces lo que yo voy a ver, voy a ver que O' se mueve con una velocidad VR que tiene componentes. Y sus componentes son casualmente velocidad barco o la BB. Sí, sí. ¿Y la velocidad de R qué es? Como con respecto a la corriente. Es lo que yo vería. Yo desde acá, Ah, ya. Ok. o bueno, desde acá, vería que el barco dice, no, estoy yendo derecho para adelante, en realidad, debido a la corriente, se está desviando. Eso. Entonces, vamos a empezar con uno muy chiquitito, cortito, que es el de la ranita. Lo tengo en algún lado. Aquí. Mientras un ascensor sube con rapidez constante V, sube con V, una ranita de Darwin llamada Darwin salta verticalmente con rapidez nu, que salta así, nu, relativa al piso del ascensor. A partir de una descripción de movimiento con respecto al piso, determine qué tiempo dura Darwin en el aire. ¿A alguien se le ocurre qué pasa acá? Al final, como el ascensor tiene una velocidad constante, es lo mismo como si no estuviera moviendo. Exacto. Es eso. ¿Alguien tiene una duda con respecto a eso? Yo no entiendo. Ya. Entonces, voy a ver si
tengo la ranita, ¿cierto? La ranita pegada al ascensor va a ir subiendo con una velocidad v constante. En un momento, mientras sigue subiendo, la ranita salta para arriba. Lo que la ranita siente es que salta con V, con nu, con esta letra que se llama nu. Pero lo que una persona que mira desde acá va a ver es que la ranita en realidad saltó con nu más D, porque estaba dentro del ascensor. Sí. Entonces, es como si nada, es como la ranita simplemente va a sentir esto, que saltó con una velocidad nu, que se va a demorar un tiempo T1 igual a V igual a nu partido en G en llegar hasta su máximo, y que va a demorarse en total, tiempo total, 2 nu partido en G. ¿Cómo llegamos a T1 igual? ¿De dónde salió esa ecuación? Ecuación de movimiento. Esto No deberíamos entiendo verlo. qué están haciendo. Es que no relaciono eso con lo que nos están pidiendo, no estoy perdida. Voy a ir de nuevo. Lo que pasa es que, digamos que la ranita dice ya, estoy en un ascensor, pero la ranita en realidad no sabe que el ascensor está subiendo o bajando o nada. La ranita está en una pieza. No se ve como una ranita. La ranita está en una pieza. Y la ranita salta y la ranita cae. Y eso se demora un tiempo que pueden calcular con ecuaciones de movimiento. Y es igual a 0, T0 por T. No, eso era cierto. Pero según una persona que está afuera, el ascensor ya está subiendo con una velocidad V, y cuando la persona o la ranita decide saltar, salta con una velocidad, según esta persona de acá, V, nu más V. Yo sí entiendo eso, pero lo que no entiendo es que de dónde salieron esas del tiempo 1. ¿Eso deberíamos saberlo? ¿Cómo es una fórmula? Eh, lo que pasa es que yo lo calculé diciendo que llegaba hasta arriba, y cuando llegaba arriba se le acababa la velocidad. Entonces calculé como tiempo 1 y qué es lo que demora en subir, y lo mismo que demora en subir demora en bajar. Tengo una pregunta. Ujú. Que entonces para hacer este ejercicio habría que, con la ecuación de itinerario de la posición en el eje Y, con eso encontrar el tiempo. Claro, Y ahí la velocidad inicial, tomamos la velocidad de la rana nomás, porque para la rana es lo que decíamos, exacto, como el acelerador sube constante, no nos pasamos rollo con el tema de la velocidad del ascensor, en el fondo, ¿no? exacto, exacto. Hay una Pero manera más como viéndolo desde el relativismo y cosas, en que podrías sacar todo en base a las fórmulas eh, que entregó el profe, que no tengo. Pero, pero básicamente acá, como tenemos un escenario perfecto, tú puedes decir eso, es como si estuviera ahí nomás.
Ya, pero si calculamos eso, en realidad la pregunta del P3 es respecto al piso, o sea, lo que diría la persona que está abajo como mirando todo. Entonces ahí no cambia, no cambiaría la situación. Lo que pasa es que nos preguntan el tiempo. Y en física clásica el tiempo es absoluto. Ah, ya. Y eso igual es importante, como que lo tengan en cuenta, que el tiempo es absoluto. Si yo veo que algo pasa y estoy como caminando así, una persona que está ahí va hacia allá, va a ver que la cosa pasa al mismo tiempo. Ya, perfecto. Gracias. No, A mí no me quedó claro el del T1. ¿Por qué B partido en G? ecuación de movimiento, inténtalo. ¿Cuál es la de itinerario? Sí, Ya, ok. eso. Eh, no sé si quieren seguir, porque igual es tarde. Porque me queda un ejercicio, pero se los puedo subir. Se los puedo. No sé si en la pauta anterior entendieron, llegaron a entender todo, pero se los puedo, como, puedo escribir paso a paso lo que estaba pasando. Sí, porfa. Pero lo que sí, Amaru, todavía me confunde que acá no veo como ni un cálculo o desarrollo para sacar el tiempo, porque, ok, si es que la ranita salta y el ascensor va subiendo, eh, de alguna forma se podría decir que el movimiento es exactamente el mismo que si se quedara quieta, pero aún así falta calcular el tiempo. ¿O hay algo que yo no estoy entendiendo? Sí, lo que pasa es que lo puse y la verdad es que es. ¿Cuál era? Puse que la velocidad es velocidad final cuadrado menos velocidad inicial. Es igual a 2. No, no, no vi eso. A ver, ¿dónde tengo las ecuaciones? Mm, Es que es ecuación itineraria, entonces tú reemplazas ahí nomás. Y lo que yo había hecho con respecto al T1 es que calculé como si subiera, y cuando sube, como que sube, y dije acá la velocidad final es 0, entonces ahí saqué una ecuación que me daba el tiempo, y eso asigné a T1. Y después el tiempo que se demora en caer lo pueden calcular también, es casualmente el mismo. Entonces el tiempo final, que es lo que se demora en subir y en bajar, es, ya lo perdí, 2b partido aquí, 2v, 2, no. Pero eso, hagan ustedes igual. eh, yo. ¿Qué pasa en el P4? Obvio que lo puedo explicar. Ya. Y de hecho, gracias por preguntarme. Una última duda. Sí, antes de que explique el P4. Sí. Ya. En las ecuaciones de itinerario que planteamos, más o menos, o sea, lo que no entiendo es cómo plantearla respecto en tema de velocidad o cómo. No, estoy perdido. Como Tipo, sé que en el tiempo final se calcula con la velocidad de la suma, ¿cierto? la velocidad de la suma. La suma de velocidades. ¿Ya? Y no sé cuál otro usar. No sé. Eso sí. A ver, tú tienes. Ahí creo que el Mauro lo envió por el chat para que lo vean. Ya. Eso. A ver,
Voy a ir en contra del principio y voy a descargar una foto que recibí. Ups. Sí, es eso. Exacto. Igual, chicos, les recomiendo harto revisar la guía que mandé. Harto. ¿La Porque de preparación para el C1 eso es, o la auxiliar? la preparación para el C1. Porque tiene ejercicios de, creo que todo, como ejercicio parabólico, cinemática, 1D, tiene movimiento circular, tiene un poquito de relativismo, si no me equivoco. Y de verdad pueden encontrarlas, si es que están muy desesperados, pero intenten. Amaru, yo la estuve viendo hace un rato Ujú. y me pasó que no encontré ni un ejercicio que fuera como el de la bicicleta, como que en el fondo todo el movimiento fuera circular, ¿Cuál sino de que la los bicicleta? ejercicios que habían de movimiento circular terminaban siendo desarrollar una parábola, como ¿Cuál de la bicicleta? el que hicimos antes del piñón y la rueda y el eje. Ah, Hicimos ya, el ahora. de acá, no el no el de la guía. No, 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 claro, es ese que hiciste ahí. Ah, ya. Este es un ejercicio súper clásico, que de hecho van a encontrar en la nube mechona. Claro, y la cosa es que ese es un ejercicio en que todo el movimiento que tomamos es siempre circular. Ujú. Por ejemplo, y en la guía para preparar el C1, Sí. los que habían de movimiento circular al final eran como Ah, este de la rueda de la fortuna, que claro. termina siendo una parábola nomás. Sí, 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 sí. Entonces, como que no he encontrado muchos ejercicios que sean solo de movimiento en un círculo, sin que se transforme en parábola. Claro. Es que igual no hay mucha dinámica que puedas sacar de solo un círculo moviéndose. Por eso los ejercicios que yo puse son como transforma esto, que es una frecuencia, que es importante saber, revoluciones por segundo es una frecuencia, transfórmalo a radianes por segundo. ¿No? Porque Ya, en general no hay mucha dinámica que tú puedas sacar. Siempre tiene que pasar algo más. ya, entiendo. Pero en general, ¿Cuál era la eh, respuesta del 3? del 3 es 2 no partido de energía. Tiempo final es igual a 2. ¿Por qué no es la suma de ambas velocidades? O sea, B más B mayúscula. Sí. Porque nuevamente es como si no, el tiempo que dura es absoluto. Entonces va a subir y va a bajar. Según la ranita va a ser un tiempo y según la persona afuera va a ser un tiempo. Y es el mismo. Eso. Eh, Piénsenlo un poquito, pero mañana, cuando no sea tan tarde. Y si quedan aún más dudas, igual voy a subir la pauta explicada. Y probablemente se las vaya a subir hoy. Y con eso voy a explicar la P4. ¿Ya? Que es lo último que voy a hacer, a menos que tengan una duda importante. Lo que pasa es que hay dos nadadores en un río que te dicen que ambos nadan. Probablemente a YouTube, porque sé que Drive siempre tiene problemas. Eh, Ambos nadadores, le vamos a llevar Almendro y Benito, nadan 100 metros por segundo, por minuto. ¿Cierto? Eso dice el enunciado, ¿no? ¿Alguien que me confirme?
Confirmo. Yes. Confirmo. Y eso es una velocidad de nadador de 1.6 metros por segundo. Esto lo vamos a guardar. Lo importante es que Almendro y Benito tienen una velocidad v sub n. Almendro, que va a ser el rojito, sube 100 metros y baja. Y Benito, que es el azul, va hacia la, ¿cuál es esta? Derecha y se devuelve. ¿Bien? Y mientras todo esto está pasando, según ellos, hay una corriente, que es BC. Y ahora el enunciado nos dice que, perdón por hacer eso, así que es súper molesto. Asumiendo que la corriente posee una velocidad v sub c, ¿quién llega primero? Y el otro es, si te dicen como la diferencia de tiempo con la que llegaron, ¿cuál es la corriente del río? Entonces, Llegan al mismo tiempo, ¿no? eso es nuestra primera intuición, ¿cierto? Sí. Pero pensémoslo bien, vamos a separar los casos primero. Almendro siente que sube y luego siente que baja. Ida, vuelta. Pero hay una v sub c, hay una corriente. En ambos casos. Por lo tanto, en realidad, Almendro hace así y hace así. O sea que está recorriendo mayor distancia. Exacto. Mm. Entonces, esto ya no es 100 y 100. Es la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Con a y b los lados. Suma de vectores. ¿Cierto? Entonces esto es v sub c. Y esto es velocidad relativa al metro. Esto es lo que alguien de afuera ve. Eso, Pero, y en el caso de Benito, en una iría contra la corriente y en otra iría a favor de la corriente. exacto. Y eso voy a Ya, anotar ok. ahora. De ida y vuelta. En la ida, Benito. En la ida, Benito va a hacer así, pero van a dar en contra de la corriente. Eso- y a la vuelta, Una duda. Almendro tendría que regresar al mismo punto central, ¿cierto? sí, Que con esa trayectoria nos estaría como desplazando hacia la izquierda. sí. Ya. Yo también tuve hartos problemas con esto. Y lo que finalmente se hace es que, claro, se asume que Benito, que claro, va a ser así, va a llegar a la boya haciendo esto. Por lo tanto, la boya se mueve con la velocidad de la corriente del río. BC por T. Ah, ya, ok. Ya, Y eso al final te va a ayudar a resolver el problema. ya, ok. Y entonces, Benito, que va a llegar a un punto que se dice que son 100 metros, se va a tener que devolver más, pero con ayuda de la velocidad de la corriente. Sí. Entonces, eso. De nada, buenas noches. Finalmente, como hint, Benito llega después. Y eso puede ser comprobado. Y les voy a subir la pauta. Pero Una esto es... pregunta, sí, obvio. nada que ver con el ejercicio. ¿Cuándo podría más o menos subir la pauta y el video para verlo?
Voy a intentar subirlo ahora, sí. Ya, Tengo bacán. que ordenar algunas cosas, pero y voy a escribir bien el desarrollo para que entiendan todo lo que está pasando. Ya, Pero se lo voy a subir hoy. Espera, ya. ¿dijo que Benito llega último? Gracias. De nada. ¿Qué había dicho, profe, de quién ganaba, por así decirlo? Gana Almendro. Almendro, pero él no viaja más distancia o... No, yo nunca dije eso. En realidad puedes demostrarlo. Vas a llegar a unas fórmulas que van a ver en un rato más. Y estas nos indican que Benito se demora más. Ok. Eso. Chau. Voy a dejar de grabar.